en algo que el Espíritu Santo, usted pueda pensar que es la voz del Espíritu Santo y que lo está guiando a algo que no viene de parte de Dios. Amén. No hay que nosotros ser gente que sea, digamos, inocente, ingenua en pensar que bueno, ya el Espíritu Santo es todo lo que yo pueda sentir, percibir, escuchar. No. Todo lo que vamos a escuchar siempre tiene un sustento en la palabra y tiene que estar fundamentada por la palabra del Señor y tiene que tener un respaldo de la palabra misma. Amén. Miren, vamos a ir a 2 Corintios 13 y 14. Vamos a ir para ver un poquito más acerca de la importancia del Espíritu. ¿Llegaron a 2 Corintios 13? Amén. ¿Tienen frío? ¿No? ¿No tienen frío? Uy. Está bien, hermano. Están comiendo bien entonces. Amén, dice. Bien. ¿Llegaron a 2 Corintios capítulo 13? 13 y 14. Esta es la parte final de la epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Le escribe como despedida. Quiero que entiendan, ustedes seguro al meditar las escrituras se dan cuenta que las epístolas siempre tienen una salutación inicial, un saludo inicial y tiene una salutación final. Un inicio y un final en el cual siempre están saludando, siempre se están presentando y siempre se están... para nosotros a veces usamos la palabra despedida, ¿no? Es como el bye bye. Pero la palabra correcta que se utiliza en las escrituras es la salutación final o las palabras finales, que son importantes igual que las palabras de inicio, que marcan siempre el corazón, marcan siempre el deseo del cual se escribió esa carta, del cual se escribió lo que se mandó. Y dice 2 Corintios 13 y 14, dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Saben que en esta cultura hebrea ellos utilizaban siempre de saludo las frases Alejem Shalom. Alejem Shalom es una frase que se utilizaba para decir la paz de Dios sea contigo. Siempre que se veían y siempre que se iban a despedir, Shalom. Shalom al verte y Shalom al despedirnos. ¿Por qué? Porque Shalom era el deseo y la voluntad de que la paz de Dios esté siempre en tu vida. Y la paz de Dios y el deseo de Dios no ha cambiado. Siempre desea que la paz, siempre Dios desea que su paz esté en tu vida. Siempre desea que su paz esté en tu vida, no solo de manera que Él te la ha entregado, sino que tú estés experimentando la paz de Dios. ¿Ok? No es solo que Dios te haya entregado su paz, sino que tú estés experimentando. Saben que no es solo saber que te han dado algo, sino que lo más bonito y lo más, digamos, genial es disfrutar de lo que te han dado. Porque te puede decir, hijo, yo te he comprado un celular. Pero solo te dice que te lo han comprado. Y te lo ha comprado, te enseña el recibo y todo. Sí, yo te he comprado. Pero ¿dónde está, pues? Lo quiero experimentar. Quiero tenerlo, quiero ya desarrollarme con ello. Quiero ya yo tener mis propias experiencias y mis propias cosas. Y eso es lo mismo que el Señor siempre ha querido. Dios siempre ha deseado no solo que las cosas legales las sepamos, sino que las disfrutemos. La Biblia dice que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo que vino para darnos vida abundante, vida Zoe, y para que la disfrutemos, una vida aquí en la tierra, que disfrutemos. Entonces, cuando hablamos de paz, no solo estamos hablando que ahora pues es paz de una relación, como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ok? Romanos 5.1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa palabra para con Dios no es solo que tienes paz con Dios, sino que tienes paz para con Dios. O sea que esta palabra para, que es pros en el griego, es que tienes una paz hacia Dios. Está diciendo la palabra que cuando la paz de Dios que te ha sido dada es una paz que también tú al seguir a Dios, al ir hacia Dios vas a experimentar esa paz vivencial, esa paz experimental. Dios no solo quiere que sepas que tú tienes paz para con Dios, que tus pecados han sido tratados en la cruz, que has recibido nueva vida, que Dios te ha transformado, que ahora tienes la justicia de Dios, pero el deseo de Dios y el corazón del Padre, como cualquier padre acá en la tierra se goza, es cuando su hijo disfruta con lo que le da. No solo sabe que le han dado algo, sino que él
usa lo que le han dado. Entonces, el deseo de Dios nunca está solo limitado a las cosas legales o espirituales que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esos son el inicio y el pie. ¿Para qué? Para que nosotros aquí en la tierra podamos disfrutar. Disfrutar. Digan disfrutar. Diga, yo estoy aquí para disfrutar, experimentar la paz de Dios. La paz de Dios. Amén. No es para saberla y para, saber por la palabra que tenemos paz con Dios, sino tenemos paz para con Dios. Tenemos paz al momento de seguir la voz de Dios. Tenemos paz al seguir al Señor. Entonces, estas palabras finales de 2 Corintios 13, dice que hay algo en lo cual los santos nos debemos saludar, en lo cual los santos nos debemos recordar entre unos a otros, que es la gracia del Señor, el amor de Dios y la ¿qué? ¿Qué más tenemos nosotros como creyentes? Saludarnos y tener fresco entre nosotros la comunión con el Espíritu Santo. Y de aquí quiero partir, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Él. Otra traducción de este versículo dice: dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros continuamente, sea con ustedes continuamente. Ahora, quiero que ustedes puedan entender por el Espíritu que esto no es algo de que solo es de parte de Dios que Él te lo ha otorgado. La gracia de Dios ha sido otorgada, el amor de Dios ha sido otorgado, el Espíritu Santo de Dios ha sido dado. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que ser partícipes. Tenemos que recibir de la gracia de Dios, tenemos que creer en el amor de Dios y tenemos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Lo voy a volver a repetir. Dios te ha dado su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que Dios ha dado a Jesucristo y les ha dado la gracia? Amén. Ahora, esa gracia dada, otorgada por Dios, no es efectiva en la vida de alguien si alguien no la recibe, si alguien no la cree. Y de la misma manera, la gracia, el amor de Dios y el Espíritu Santo no se hace efectivo si no somos partícipes. Diga, yo tengo que ser partícipe en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dios nos revela por su palabra la importancia entonces de participar de la gracia de Dios. No participamos diciendo que nosotros la ejercemos, que nosotros la provocamos, sino sabemos que ya en el nuevo pacto participar o ser parte de es creer en la gracia de Dios, es recibirla. El salmista decía, ¿cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré agradecer todas las bondades del Señor? Dice, tomaré la copa de la salvación, recibiré la gracia de Dios, creeré en la gracia de Dios. Y una de las cosas que Dios también nos ha dado es que tenemos al Espíritu Santo. Pero no solo nos ha dado el Espíritu Santo, sino que tenemos que participar en la comunión con el Espíritu Santo. Sea con todos vosotros. Esta palabra sea con, que es meta en el griego, es acompañamiento de asociación. O sea que esto ocupa una posición de proximidad. Lo que te está diciendo el Espíritu de Dios es que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu sea próximo a ti. Sea cercano a tu vida, sea cercano a tu corazón. No sea solo algo que tú sepas o algo que tú conozcas, sino que sea algo en lo cual tú participas próximamente y continuo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han querido escuchar la voz de Dios clara? Y han dicho, Señor, pero háblame claro. Señor, háblame claro. No sé, parece que el volumen, o parece que el Señor, su volumen está muy bajo, ¿no? O sea, no escuchas la voz del Señor. Una de las cosas que porque a veces tenemos ese sentir de que el Espíritu y la voz del Espíritu Santo no está tan clara en nuestras vidas, no es porque el Espíritu Santo no hable fuerte, sino que no estamos en un sentido de proximidad con Él. Y cuando tú no estás cerca al Espíritu de Dios, cuando no hablo de la parte legal, hablo de la participación en la comunión con el Espíritu. Entonces a veces el problema es que piensas que Él no habla muy fuerte, pero el problema no es que Él no habla muy fuerte, el problema es que estás muy separado de la participación de la comunión con el Espíritu de Dios. Entonces es aquí donde viene a nosotros esta intención de que para poder entender la guía del Espíritu de Dios, tenemos que participar conociendo al Espíritu Santo. Tenemos que tomar tiempo en la comunión con el Espíritu de Dios.
Tenemos que conocer al Espíritu de Dios. Cuando hay dos personas que se aman y quieren decirse cosas así de su amor, no es que están que lo gritan fuerte, a veces solo son miradas, a veces son solo cosas íntimas que se están diciendo. Y esas son cosas que se tratan de un nivel de un amor más profundo. Y en ese sentido es así con el Señor. Tú necesitas saber que tú tienes acceso al trono de la gracia, acceso al trono de Dios. Y si tú quieres ser sensible a la voz del Espíritu Santo, si quieres conocer la guía del Espíritu Santo, tienes que pasar tiempo en la comunión del Espíritu de Dios. Tienes que pasar tiempo participando de Él, escuchando de Él, ¿ok? Entonces, ¿quieres escuchar al Espíritu de Dios? Bueno, solo algún sector quiere. Yo creo que se van a animar más escuchando la importancia del Espíritu Santo y creo que vamos a anhelar siempre escuchar la voz del Espíritu Santo. Una vez escuché al ministro Raúl diciendo que tan importante es el Espíritu Santo que hasta para saber qué cocinar necesitamos la guía del Espíritu de Dios. Y es verdad, toda obra perfecta, toda obra como hemos visto estos miércoles pasados, toda obra que Dios hace y nos ha enseñado, siempre participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu de Dios. El Padre mostrando, revelando su voluntad, sus designios. El Jesucristo, que es el verbo hecho carne, siendo la palabra en cual podemos caminar. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, nos está dando esos detalles específicos de cosas que tenemos que hacer. Hay gente que ha sido salva, gente que ha sido ganada, porque hubo gente sensible al Espíritu de Dios, hubo gente que estaba en la comunión, en la participación con el Espíritu, y mientras estuvo haciendo algo, el Señor les motivó a dejar una carta, les motivó a dar un dinero a alguien, les motivó a llamar a alguien, les motivó a pararse en la puerta de alguien, les motivó a marcar un número, y todas esas experiencias, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Pero hay que estar, ¿qué? Participando en la comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Esto no es una carga para nosotros, simplemente es un ánimo que nos enseña a que necesitamos para entender la guía del Espíritu de Dios, para sentir su voz, para nosotros escucharla, necesitamos proximidad, necesitamos estar cerca, necesitamos estar ahí pasando tiempo con el Espíritu de Dios para poder discernir. Una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo nos ayuda es a discernir las cosas, a poder tener discernimiento. Amén. Hay cosas que en su momento van a parecer buenas opciones, van a parecer, oportunidad única. Van a parecer como, esta es la oferta imperdible. Y el televisor que querías, que está pero de la mitad a la mitad de precio. Ay, no, es que es la voluntad, la oferta, bendición de Dios, dices tú. Oferta, bendición de Dios. Pero no hay nada más sabio que la voz del Espíritu Santo. De saber cuándo comprar, de saber dónde comprar, de saber para quién comprar. Amén. Entonces, principios sobre la guía del Espíritu de Dios. Esta va a ser una enseñanza más, un tipo de guías para poder conocer al Espíritu y para poder siempre no desviarnos y entender y saber cuál es la dirección del Santo Espíritu de Dios. En primer lugar, un principio, voy a hablar acerca de 3 y luego vamos a hablar de los 5 puntos si nos da el tiempo. Es que uno de los principios de la guía del Espíritu de Dios es que el Espíritu, o dar lugar al Espíritu de Dios, es para hijos maduros. Es para gente que está buscando hacer la voluntad de Dios, madurar en el Señor. Miren lo que dice Romanos 8, 13, 16. Principios sobre la guía del Espíritu de Dios. Dar lugar al Espíritu es madurar en el Señor. A ver, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Estamos con las cosas claras? Amén. Yo sé que no es la enseñanza, es el Espíritu de Dios ahí, guiándonos a cada uno de nosotros. Romanos 8, el versículo 13 y 16. Dice así. Porque si vivís, ¿qué dice? Conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios, ¿ok? Primera vez que aparece la palabra hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces aparece acá la palabra hijos de Dios? 2, ¿verdad? Y aunque en nuestro español es hijos de Dios, cuando uno va al original, el primer hijo de Dios es muy diferente al segundo hijo de Dios. La palabra original en la cual se ha traducido hijos es que en el griego hay una palabra que es juíos, no judíos. Mis hermanos, no judíos, sino judíos. No vayas a decir, hermano, eres un judío. No, eres un judío. Anhela ser un judío, no judío. Entonces, la primera palabra es judíos, ¿ok? Y la última en el versículo 16 es que es hijos de Dios, es tecnón. Tecnón, son palabras diferentes que ambos dan implicancia de hijos o significan hijos, pero uno tiene una característica. Está relacionado al parentesco, a la apariencia, a la manera de cómo se conduce, a la manera en cómo vive. Y la otra palabra, tecnón, significa hijos por relación de sangre. O sea, hijos por relación de sangre. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, podemos leer de esta manera. Dice, porque si vivís conforme a la carne, obviamente no está hablando a gente del mundo, está hablando a la iglesia, que si viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Destrucción, van a perder, aunque el Señor los ame mucho y aunque el Señor tenga planes de bien para ustedes, si viven conforme a la carne, van a ser robados, va a haber pérdida en nuestra vida. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viven. Ahora, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos judíos. Estos son hijos que se parecen a Dios, hijos que tienen una conducta como la del Señor. Entonces lo que la palabra de Dios nos muestra es que la guía del Espíritu Santo, es una guía que viene sobre o que está disponible para la gente que se está andando o que tiene ese parentesco de apariencia, que se conduce como hijo de Dios. Ese es lo primero. Dar lugar al Espíritu Santo es dar lugar a la madurez del Señor. Porque el Espíritu Santo siempre va a hacer las cosas del Espíritu. No va a hacer las cosas ¿de qué? De la carne. Porque el Espíritu y la carne no tienen nada que ver. Ni un punto de gris, ni un punto de comunión. Siempre están separados y distantes. Ahora, el versículo 16 y el 15 habla acerca de por qué nosotros podemos ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué ahora tú puedes tener acceso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un don, es un regalo que Dios te ha dado. Y ese regalo que Dios te ha dado es disponible ahora a tu vida. ¿Por qué? Porque no has recibido un espíritu de esclavitud o de temor, sino que has recibido un espíritu de adopción por el cual puedes clamar Abba Padre. Ese espíritu, el Espíritu de Dios, da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo por relación, por la sangre de Cristo Jesús. Como tú eres un hijo que ha sido comprado, ha sido hecho hijo de Dios, tú tienes acceso al Espíritu Santo, acceso a la administración del Espíritu Santo. Si has recibido a Cristo Jesús, tú tienes acceso a la administración del Espíritu Santo. Tú tienes lugar a participar con el Espíritu de Dios. Y este participar, esta relación, esta comunión, esa guía del Espíritu Santo nos hace madurar, nos hace caminar en parentesco, imitando a Cristo, haciendo lo que Jesús haría en nuestro lugar. Jesús no siempre daba de comer a todos, aunque la Biblia dice que des al pobre. Pero ahí es donde viene la guía del Espíritu Santo para saber cómo, para saber cuándo, para saber en qué momento hacerlo. Y por eso es importante para nuestra vida saber que hay que darle lugar al Espíritu Santo. Hay que darle lugar al Espíritu de Dios. Es la palabra y el Espíritu. Había una historia, es una historia infantil, pero es una historia muy conocida del príncipe y el mendigo. No sé si lo han leído ustedes cuando han estado en su nido, cuando han estado creciendo, se las han leído. ¿De qué habla esa historia? A ver, ahí la hermana Mati se la sabe, creo. ¿Se acuerdan? Eran 2 niños. Nacieron el mismo día, Eduardo y Tom. Estos 2 niños, uno nació en la realeza, príncipe, y otro estaba en el pueblo, así el más misio, era el mendigo, pues, ¿no? Un día se dan las circunstancias de que el príncipe Eduardo sale y Tom sale por ahí a jugar a la calle, se encuentran y se ven que eran igualitos.
Se ven que eran lo mismo, eran gemelos, 2 gotas de agua. Ya como niños se les ocurre cambiarse sus vestimentas, sus ropas, se prestan para poder experimentar uno y el otro. Nadie reconoció que se habían intercambiado. Y esta historia narra un poco acerca de cómo Tom fue al palacio y disfrutó, se tuvo que comportar como, aunque él no era hijo por sangre, no era hijo del rey, pero tenía que comportarse a la altura para que no lo descubriesen. Y por el otro lado, a Eduardo, que era el hijo del rey, el príncipe, pues experimentó la necesidad del pueblo y eso lo trabajó un poco en su corazón para poder amar más al pueblo y dar leyes en favor del pueblo. Bueno, esa historia nos da un poco de luz. Uno puede entender la diferencia de ser hijo judíos o ser hijo tecnón. Una cosa es ser tecnón porque has recibido a Jesús en tu corazón y otra cosa es ser judíos por tener la guía del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que claro, que todos nazcamos, que todos seamos hijos por relación. ¿Para qué? Para comportarnos, para parecernos a Cristo el Señor. Que somos hijos por relación, por sangre, para caminar como hijos judíos, para caminar como hijos del Señor. Amén. Entonces, en eso, ¿cómo actúan los hijos judíos? ¿Cómo actúan los hijos judíos, los hijos de relación? Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para la carne o para su carne, de la carne segará. ¿Qué segará? Corrupción. Corrupción es decadencia, ruina, perdición, destrucción. Prácticamente el diablo te ataca, te roba, te quita, le das lugar a las tinieblas y pues eres ahí destruido. Pero más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, a la primera lectura podemos decir, bueno, segará salvación, pues, ¿no? Que siembra para el Espíritu sega salvación. Pero no es solo segar salvación, aunque la salvación esté implícita acá. Es que el que siembra para el Espíritu segará zoe sepinterno, que segará una vida abundante perpetua, una vida abundante aquí en la tierra, una vida de reinado. Ahora, cuando hablamos de una vida de reinado en Cristo, si tu mente se va a los dólares, si tu mente se va a los carros, si tu mente se va a las casas, a las propiedades, a las piscinas, pues estás teniendo una imagen distorsionada de la prosperidad del Señor. Porque la prosperidad de Dios no es material solamente. La prosperidad del Señor, como hemos visto por la palabra, es integral. La Biblia dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que cuando habla la palabra de que siembres para el Espíritu, para que coseches del Espíritu vida abundante, no está hablando solamente del dinero. Aunque esté implícito, aunque Dios no nos quiere pues ahí... como decíamos nosotros, ¿no? Pantalón con calzón con hueco, calzoncillo con hueco. Dios nos quiere bendecidos, porque así damos gloria al Señor, porque así podemos decir a nuestro hermano, oye, sigue a Cristo, Dios te ama. Podemos bendecir el ministerio, podemos llegar a los necesitados, podemos ayudar, podemos hacer expansión de la gloria de Dios. Pero es interesante saber que los hijos judíos del Señor, los hijos maduros del Señor, son aquellos que siembran para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. Siembran, no siembran para la carne, sino siembran ¿para qué? Para el Espíritu. Sembrar, pasar tiempo, están enfocados en la voluntad de Dios, están con su corazón hacia la voluntad de Dios, están ahí entregados a lo que son los designios del Padre. Ahora, ese es el punto número 1. Cuando uno da lugar a la guía del Espíritu Santo, uno actúa como hijo maduro, como hijo judíos. Otro principio en cuanto a la guía del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es que la guía del Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Diga, siempre, no a veces, no la mayoría de veces, siempre. Diga, siempre. O sea que cuando algo no glorifica a Cristo, no es del Espíritu de Dios. Cuando algo no exalta a Cristo, no es la guía del Espíritu de Dios. Juan 16, 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu, Juan 16, 13, 15, Jesucristo hablando, Jesús habló en Juan ahí 2 veces, en el 14 y el 16, acerca del Espíritu Santo, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Está hablando Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La guía del Espíritu, amada, la guía del Espíritu Santo nunca será contraria a la palabra de Dios. Tú nunca, jamás en la vida, no tenemos que ni decirlo ni aceptarlo, que el Espíritu de Dios me ha dicho que me divorcie. Eso es un error, pero fatal. Porque el Espíritu nunca está en contra de la palabra de Dios. Bueno, solo algunos se gozan. Si tú lo has pensado, si tú has dicho que bueno, a lo mejor el Espíritu de Dios, porque se van a ver cosas extrañas y cosas que no son la voluntad de Dios. Se van a ver seguro hombres de Dios y cosas diciendo, divórciate, el Espíritu me dijo que me separe. Eso no es el Espíritu de Dios. Yo escuché, no sé, un día estaba en YouTube y me saltó de no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero es una realidad de una hermana que se ha separado, son parte del ministerio y Dios le dijo que se separe y que ya se casó con otra persona y en todo esto pues la incomodidad del Espíritu y el check del Espíritu obviamente me estaba hablando y sabía que eso no era del Espíritu de Dios. A veces uno trata, por eso es importante conocer al Espíritu Santo, porque uno trata de darle para sus emociones o darle para sus pensamientos validez o fundamento diciendo que es el Espíritu de Dios. Pero cuando uno conoce por boca de Jesús mismo a qué ha venido el Espíritu Santo y cómo opera el Espíritu Santo, uno es libre de esas mentiras, libre de esas artimañas del enemigo, porque esos son artimañas de Satanás, haciéndonos creer que eso puede ser la voluntad de Dios, puede ser el Espíritu de Dios, cuando no es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, otro principio del Espíritu Santo es que Él siempre glorifica a Cristo. ¿Ok? Ese es el punto 2. La guía del Espíritu Santo nunca será contraria a la palabra. Primero porque te guía la verdad en ella y en línea con ella. Pero también te guía en toda la guía del Espíritu Santo está relacionada también con mayor revelación de nuestro Señor Jesucristo y su obra perfecta. Dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo no es que te está mostrando cosas raras o misteriosas o nuevas revelaciones. No, Él tomará de la obra, Él tomará de Cristo y nos lo hará saber. ¿Cómo podemos probar entonces a veces que hicimos algo que fue guiado por el Espíritu Santo? Bueno, la mejor prueba que podemos tener es que cuando seguimos esa dirección, cuando lo hacemos, vemos que el resultado es mayor revelación de Cristo en nuestras vidas. Es que cuando tú haces y caminas en ello, Cristo es más revelado en tu vida, es glorificado en lo que has hecho, glorificado en lo que hiciste. Entonces tú te das cuenta, bueno, fue el Espíritu de Dios el que me guió a hacer eso. Porque ni me exaltó a mí, ni exaltó a otra persona, exaltó a Cristo Jesús. Y cuando un don de sanidad, un don de imposición, porque la Biblia habla acerca de los dones o ministerios del Espíritu Santo, también habla acerca de los 5 dones para la iglesia, pero en este sentido quiero decirles que cuando un don de Dios viene para ayudarles en sanidad, en palabra de conocimiento, revelación, profecía, todo lo que pueden, porque el Señor habla en su palabra acerca de cómo se mueve y eso es válido, siempre hay que tener nosotros en mente que el Espíritu Santo de Dios siempre va a glorificar a Cristo Jesús. Si una persona se lleva el crédito de la sanación, de la sanidad, entonces uno tiene que tener cuidado, porque el mismo Satanás puede dejar de atormentar a personas para hacerte creer que fue Dios el que intervino en la vida de unas personas. Yo he escuchado gente que dice, yo viajé a Lima, la toqué ¿cómo es el de octubre? El de octubre, ¿no? El moradito. No, el cautivo, no. Hay el Señor de los Milagros. Y hay historias. Ahora, hay gente que cuenta testimonios. Yo no creo que todos sean pagados, pues, que les hayan pagado para eso. Hay gente que dice, no, yo fui, hice esto. Y sí, pasa. El hecho de que pase y suceda no significa que es el Espíritu de Dios. Eso puede ser obra de Satanás para engañar, distorsionar y dejar de oprimir personas. ¿Para qué? Para que uno pueda pensar y decir, no, eso sí funciona. Entonces sí, los santitos y todo esto tienen poder para sanar. Pero no es la revelación de Dios, no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía en toda la verdad. Amén. ¿Cómo es la guía del Espíritu Santo? Primero, no habla por cuenta propia, sino que te lleva conforme a la palabra de Dios.
y el Espíritu Santo actúa en orden. Una de las cosas que vemos aquí es que el Espíritu Santo está sometido y sujeto a Jesucristo, a la palabra. Trabaja en favor de, ¿ok? Entonces, dice acá que Él os lo hará saber las cosas que han de venir también. Y eso es el punto 3. Entonces, antes de ir al punto 3, también quiero dar unos ejemplos que yo estaba escribiendo para que puedan entender. Miren, el Espíritu Santo no te va a revelar cosas distintas a ti o a ti, a un ministro, a nosotros, a ustedes, en contra de lo que su pastor está ministrando. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, un ministro, ustedes, un hermano, otra persona, uno que tenga un mayor ministerio, no puede venir y decir que tiene mayor revelación o distinta, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. El Espíritu de Dios no actúa por cuenta propia, sino que dice que toma lo de Jesucristo y nos lo hace saber. Y el Espíritu Santo no te va a revelar tampoco cosas de otras personas, a menos que haya una autoridad delegada sobre tu vida. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo no es un espíritu chismoso. Ay, porque a veces uno dice, ay, el Espíritu Santo me ha dicho que ese hermanito, ese no es el Espíritu Santo. Primero porque tú no tienes nada que ver con esa persona. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, ¿ok? Es Dios mismo. Es Dios mismo, es la palabra, es el Padre y el Espíritu Santo, una unión perfecta. Nunca van a ir uno en contra de otro, se van a meter cabe o van a tratar de competir en tu vida a ver quién te enseña cosas nuevas. No, estos trabajan juntos porque es el mismo Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero decirles la importancia de que un servidor, ya que hablamos en nuestro contexto de iglesia local, dé mayor autoridad y tenga mayor autoridad a una persona, a un servidor, que tenga mayor participación en su comunión con la palabra y el Espíritu. Porque cuando tú delegas autoridad, cuando tú estás dando autoridad a una persona, es una autoridad delegada, pero le estás dando, esa autoridad abre puerta para que el Espíritu Santo también esté tratando de cosas específicas. El Señor Jesús dice que seguía muchas personas. Habla de 70 discípulos, pero también habla de 12, de gente cercana, de gente que así como sacó uno, pusieron a otro. Y que no andaban en miedo de, ay no, es que si lo saco, no se trata de sacarlo, no. Pero sí tienen que entender que el Espíritu Santo está queriendo moverse en nuestra iglesia, queriendo ayudar a muchas personas. Y si una persona tiene mayor participación con el Espíritu y hay un sentir, se percibe, hay un crecimiento, una madurez, esas personas tienen que estar más cerca a ustedes. Cerca a ustedes, ¿para qué? Para que esas personas puedan ministrar y tener esa autoridad sobre la vida de otras personas. Okay, la importancia entonces de que el Espíritu Santo, cada servidor tenga esta comunión con el Espíritu para estar cercano a nosotros, cercano a ustedes, para poder ayudar, para poder ministrar a más personas. Amén. Eso es algo que también quería compartirles. Ahora, el tercer punto de los principios del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, como hemos leído en Juan 16, dice que el Espíritu Santo nos hace saber lo que ha de, digan lo que ha de venir. Ok, acá nos frotamos la tinca, el partido, el resultado, el Espíritu Santo, mándame, sóplame, dime, ¿cuánto? Marcador exacto. Dime, Señor, cuáles son los numeritos de la tinca, tú que muestras las cosas que has de venir. Ok, la guía del Espíritu Santo en lo que ha de venir, y esto es un principio que hay que entender. El Espíritu Santo, cuando habla de Jesucristo y dice que mostraría lo que ha de venir, Jesucristo está hablando en un contexto, en una parte en su vida donde ya va a ir a la cruz, ya va a morir por nosotros, va a entregar su vida. Entonces, esta palabra que dice que Él nos mostrará lo que ha de venir, no es que el Espíritu Santo es un espíritu de predicción o de adivinación, no es un espíritu que te va a mostrar y te va a decir cosas. Ahora, lo que ha de venir significa, está relacionado a lo que iba a pasar con Jesucristo. Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos, iba a ser glorificado. Y es por eso que el Espíritu Santo nos iba a hacer saber, o les iba a hacer saber a sus discípulos las cosas que habrían de venir. Iba a guardar su corazón, iba a guardar todo para que ellos puedan estar guiados por el Espíritu para las manifestaciones de los planes que Dios tenía. Lo que el Espíritu hace entonces es darnos iluminación de la obra de Cristo,
No es que el Espíritu Santo es un espíritu de adivinación. La Biblia condena los espíritus de adivinación. Y el Espíritu Santo no es de adivinación. Si alguien viene y te dice, uy, el Espíritu Santo me ha dicho que le metas tanto a tal, eso no es del Espíritu de Dios. Eso es una emoción, un sentir, ¿no? Porque el Espíritu Santo no opera así. Ahora, hay pasajes en Hechos que vemos nosotros como el Espíritu Santo sí hablaba acerca de las cosas que iban a venir, pero la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de Agabo, que está en el libro de Hechos, habla que era un profeta. Y esto ya no es para cualquiera en la iglesia, es para gente que tiene un don del Espíritu, que es un profeta, que opera bajo el ministerio de profeta. ¿Ok? Y esta persona, Agabo, dice que fue y donde estaba Pablo y estaban reunidos, agarró el cinturón de Pablo y se amarró las manos y los pies y dijo, de quien pertenece este cinturón, así será llevado ante los tribunales. Y era el cinturón de Pablo, y luego en el capítulo siguiente ven cómo arrestan a Pablo y se lo llevan. Ahora, el Espíritu Santo sí se mueve de esa manera cuando es un don específico, pero es un don específico que te anuncia lo que va a devenir de parte de la voluntad de Dios. De acuerdo específicamente a las cosas en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirte, sí, pero tu fuente no es el Intralot, tu fuente no es los códigos de la Tinca, tu fuente no es el Apuesto Total. Eso no son tu fuente. Tu fuente es el Señor. Y la mejor manera de generar, de crecer en eso, es ¿en qué? En el sembrar y en el cosechar. Amén. He escuchado testimonios, y eso también quiero que quede claro, porque no quiero encerrar todo esto en que ya nunca el Señor te va a dar un sentir. No, porque en la bolsa de valores y en las cosas que se manejan también hay cosas en que uno va e invierte sobre cosas sin saber. Y he escuchado testimonios, hemos visto como hombres de Dios, llenos de Dios, invirtieron, hicieron cosas guiadas por Dios con un propósito, para el ministerio. Pero esto tiene que tener muchas cualidades y características. Primero, que el Espíritu no va a ser para cumplir tus deseos. Lo hace para cumplir el propósito de Dios. Al final de todo, quien se exaltó es Cristo. Yo he escuchado, hemos visto testimonios de personas que Dios los guió a freír pollo y venderlas y fue muy prosperado. Y ellos participaban en una iglesia y cómo Dios pudo hacer que el ministerio crezca a través de la guía del Espíritu de Dios sobre esta persona. Pero son cosas específicas que tienen cualidades. Así que si tu corazón está en que Dios te bendiga y que te den los números de la Tinca, así Dios no va a trabajar. Dios tendrá cosas específicas porque el Señor tiene su voluntad, sus designios, sus cosas, su soberanía en sus pensamientos, pero siempre va a actuar de acuerdo a su palabra. Siempre va a actuar conforme a su palabra. Y si Dios quiere hacer algo contigo específicamente, diciéndote si eres un negociante y estás metido en esto del negocio y en inversiones, el Espíritu Santo te puede hablar y te puede decir, invierte acá no inviertas. Sí lo puede hacer. Pero esto tiene un propósito. Tu corazón, cuando está en el servicio, en la voluntad, cuando está enfocado en las cosas del Espíritu, la guía de Dios viene ahí, con el propósito no de enriquecerte, no de separarte del Señor, porque jamás el Espíritu Santo va a querer que tu corazón se desligue de la palabra, que jamás tu corazón deje a Jesucristo. Él viene ¿para qué? Para ayudarnos. Amén. Entonces, tengan claro que la profecía, cuando viene de voz de profeta, sí puede hablar de cosas que han de venir, pero a nosotros la iglesia, lo que nos compete, a nosotros la mayoría, es que lo que ha de venir significa que el Espíritu Santo nos revela siempre la obra de Cristo Jesús, su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su asunción, para que nosotros entendamos por el Espíritu los misterios que encierran esta obra maravillosa de Cristo Jesús. Amén.